Vete para allá. Quítate.
Buenos días, ahorita iniciamos, chicos. Sí, profesora. Buenos días. Sí, buenos días, ahorita iniciamos. No, buenos días, chicos. Vamos a iniciar hoy con el tema de derivadas parciales. Ahorita les voy a inhabilitar la presentación, digo, habilitar la presentación para ver el tema.
Ahí ya ven la presentación, chicos. Sí. Ok. Sí, profesora. Bueno, entonces, hoy vamos a ver derivadas parciales. Las derivadas parciales son muy importantes porque con ellas ustedes en cálculo vectorial inician para poder integrar. Entonces, así como la derivada simple que utilizamos Profesora, se escucha muy bajo. No sé si solo soy yo, pero la escucho muy bajo. a ver, dejen subirle a mi micrófono. Entonces, estas derivadas, ahí ya se escuchan mejor. Estas derivadas parciales, ustedes las van a necesitar para cálculo vectorial, es antecedente de cálculo vectorial. Algunos profesores dan un breve, pero muy breve repaso de las derivadas parciales. Pero justo aquí en este curso, más bien van a aprender a derivar funciones de dos o más variables, y para eso utilizamos las derivadas parciales. Son muy sencillas de utilizar, o más bien son muy sencillas de obtener, porque lo único que tenemos que hacer es grosero. Lo único que tenemos que hacer es de la derivada parcial que queramos obtener, vamos a dejar a una variable como constante y vamos a derivar la otra variable. Entonces, si tengo 3 variables, voy a dejar 2 variables como constante y derivo mi variable que quiero, mi variable que quiero obtener, la derivada de la variable que quiero obtener. Y derivo de forma normal, como yo ya sé derivar, ¿no? O como ustedes ya saben derivar una función de una sola variable. Entonces, ¿cuántas derivadas parciales van a tener por función? Depende del número de variables independientes que tenga su función. Pueden tener 3 derivadas parciales, 2 derivadas parciales, hasta, no, solamente 3, porque 4 derivadas parciales es muy raro, o sea, eso ya es como para que ustedes practiquen, ¿no? Pero las que van a utilizar en vectoriales justamente cuando tienen 2 derivadas parciales, máximo 3 derivadas parciales. ¿Cómo voy a saber cuántas derivadas parciales voy a tener? Me lo va a indicar mi variable independiente. Entonces, la nomenclatura de las derivadas parciales es la siguiente. Estos dos primeros, hay veces que aparecen en las publicaciones o en los libros de estadística. También, por ejemplo, las que tenemos aquí en medio son las que utiliza cálculo integral, cálculo vectorial. Y estas 3 últimas también se ven en libros de estadística o en libros de mecánica, ya sea mecánica de suelo, mecánica de materiales, para los mecánicos, ven este tipo de nomenclatura y, y más bien indica que son derivadas parciales. Este símbolo, que es como un 6 al revés, importante, no es una delta, no es es que luego me ponen deltas, me ponen, ay, ya se me olvidó el otro, pero es un 6 al revés. Es el que utilizamos en cálculo integral y el que utilizamos en cálculo vectorial. Entonces, la parte de arriba me indica mi función o me indica
En esta primera nomenclatura me indica mi función y me indica la variable que estoy derivando, que en este caso es mi variable x. Aquí abajo me está indicando mi variable y. Pero en este caso, que es otra nomenclatura, en la parte de arriba me indica mi variable dependiente. ¿Se acuerdan que la forma general de una función de dos variables es z igual a f de xy? Entonces, arriba aparece mi variable dependiente y abajo aparece mi variable que derivo, ¿sí? Son las dos formas, o más bien las dos nomenclaturas que se utilizan en cálculo integral y en cálculo vectorial. Algunos profesores también utilizan estas. Una F mayúscula significa, F mayúscula subíndice, la variable, igual nos indican derivadas parciales. Hay veces que a mí en lo particular no me gusta utilizar estas, porque hay veces que se confunden con la nomenclatura de matrices. Entonces, para evitarnos eso, yo prefiero cualquiera de las demás, que ya ustedes con el tiempo van a saber que se trata de derivadas parciales. Muy importante conocer la nomenclatura. Ahora bien, las derivadas parciales pueden interpretarse geométricamente como las pendientes de las rectas tangentes en un plano ABC, por aquí en el plano, a las trazas C1 y C2 de las superficies en los planos X igual a B y X igual a A. Entonces, así como las derivadas, recordamos, las derivadas normales indican las pendientes de una función. Aquí las derivadas parciales también son pendientes, pero de esas rectas tangentes que pasan o que están en nuestra superficie, ¿no? Por ejemplo, aquí como tenemos dos variables, pues vamos a tener dos rectas tangentes. Bueno, esto es importante que sepan la parte geométrica, qué significa, porque luego esto se los preguntan en cálculo vectorial. ¿Qué significan las derivadas parciales? Entonces son las pendientes de las rectas tangentes a la superficie. También representan estas razones de cambio. Es decir, la derivada parcial de z respecto a x, que esta es mi nomenclatura, representa la razón de cambio de x cuando y está fija. Entonces, lo único que dice es que como que suben y bajan estas derivadas parciales. Entonces, también son razones de cambio. ¿Se acuerdan de las razones? De las razones que veían en aritmética, que son como porcentajes también. Una razón también es un porcentaje. Entonces, estas son razones de cambio. Bueno, entonces, aquí viene un ejemplo. Vamos a iniciar con ejemplos sencillos. La derivada parcial se empieza a dificultar en el momento. ¿Podría subirle tantito? ¿A dónde le subo? Les voy a subir esta presentación. Y ya después, para que vayan, que copien lo que les haga, más bien para que hagan su apunte, aunque ya no suben apuntes, yo sí les pido que sigan haciendo esos apuntes, dado que ¿cómo se llama? Nuestro ayudante se nos fue. Entonces ya no hay quien pueda revisar sus tareas. Pero sí es importante que ustedes hagan estos apuntes o los impriman o los tengan para consulta. Estos apuntes son resumen de varias publicaciones, ¿no? Entonces yo lo que hago en los apuntes es sacar lo más importante y que lo mínimo necesario que deben de saber para conocer el tema. Fíjense, es lo mínimo necesario, ¿eh? Entonces, bueno, seguimos con nuestro ejemplo. Vamos a sacar las derivadas parciales de esta función polinomial, que su máximo grado es el grado 3, en donde tengo dos variables dependientes. ¿Quiénes son estas dos variables dependientes? X y Y. Y voy a tener una sola variable dependiente que es Z. Entonces, para sacar
mi primer derivada parcial, yo lo puedo sacar primero mi derivada parcial de X o puedo sacar primero mi derivada parcial con respecto a Y. Yo lo decido. Al final del día es lo mismo. Entonces, como yo quiero sacar mi primer derivada parcial con respecto a X, lo que voy a hacer constante va a ser mi variable Y. Entonces, las Y's van a ser como si fueran números, son constantes, no son variables. Y únicamente voy a derivar a mi variable X. Entonces, en este primer término, derivo 3x cuadrada. En mi segundo término, la Y cuadrada es una constante. Entonces, a esa constante la dejo igual. ¿Por qué? Porque tengo un producto de funciones, ¿no? Entonces, pero el único que derivo es a mi X cuadrada. Entonces voy a tener 2X por Y cuadrado. Y mi tercer elemento, como no tengo mi variable X, es una constante. Por lo tanto, vale 0. Recordar que las derivadas de las constantes son iguales a 0. Y entonces mi resultado va a ser 3x cuadrada más 2x por y cuadrada. Y esta va a ser mi derivada parcial con respecto a x. Ahora, voy a sacar mi derivada parcial con respecto a y. ¿Quiénes van a ser constantes? Pues ahora las x. Como en mi primer término no tengo la variable y, todo esto es una constante y por lo tanto vale 0. En mi segundo término voy a derivar a y. Entonces voy a tener 2y x cuadrada. Entonces 2y x cuadrada. Y mi tercer término, ahora sí, como tengo mi variable y, es la que derivo, que es 4y. Hay que recordar que en las derivadas nunca ponemos los ceros. Entonces aquí únicamente lo puse para que sea didáctico, para que ustedes sepan el por qué en este caso este 0, porque no tenemos nuestra variable x, y en este caso, ¿por qué 0? Porque no tenemos nuestra variable y. Y entonces estas dos van a ser, ¿quiénes? Nuestras derivadas parciales. Por ejemplo, en esta, que ya estamos trabajando con funciones exponenciales y funciones logaritmo. Ambos son, en este caso es un logaritmo natural y en este es una función exponencial natural. Hay que recordar que las funciones exponenciales no son e a la x o e a la x. Hay que recordar que la forma general de una función exponencial es y igual a la x, en donde la variable a es la base. En este caso, la base es el número de Euler. No significa que es e de función exponencial, porque ese es ¿cómo se dice? Un malentendido o un error que muchos traen, que creen que la función exponencial siempre es e elevado a la x, ¿no? Pero bueno, espero que se los hayan dicho en álgebra. Entonces, aquí nuevamente, aquí si se dan cuenta me lo están poniendo como f de xy. Sabemos por definición que z es igual a f de xy. Entonces, en este caso voy a tener ¿cuántas variables independientes? Sigo teniendo dos variables independientes y una variable dependiente que es z. En este caso estoy utilizando la nomenclatura de la función, ¿no? Que también es una que utilizamos aquí en cálculo integral. Y entonces empiezo a derivar como yo derivo las exponenciales y como derivo ¿quiénes? Los logaritmos naturales. La única diferencia es que si quiero sacar la derivada de x, pues y tiene que ser constante. Entonces, saco mi derivada de mi primer término, que es la función exponencial. ¿Cuál es la derivada de una función exponencial? Es la función por la derivada del argumento, que en este caso el argumento es xy. Entonces, va a ser mi función e a la xy por la derivada del argumento con respecto a x, es decir, únicamente derivo a x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Y entonces voy a tener 1 por y. Y por lo tanto pongo la y que es parte de mi argumento. La derivada de un logaritmo natural es ¿quién? 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Entonces, aplico mi fórmula que es 1 entre el argumento por la derivada del argumento, pero
con respecto a X. Entonces, únicamente derivo mi variable X y todo lo demás es constante. Por eso aquí la derivada de Y es 0, que ya no se pone, y únicamente se deriva 2X. Lo mismo pasa para mi derivada parcial con respecto a Y. Entonces, ahora en lugar de derivar mi argumento con respecto a X, pues lo derivo con respecto a Y, que voy a tener 1 por X, que es X. Derivo mi logaritmo, que es 1 entre el argumento por la derivada del argumento, que en este caso X cuadrada es 0, y la derivada de Y es 1. Y entonces obtengo mi segunda derivada parcial. En les puse un tercer ejemplo en donde ahora tengo 3 variables y por lo tanto voy a tener 3 derivadas parciales. Entonces, aquí yo le puse que era parcial de W. También le pude haber puesto parcial de F con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Y lo único que hago, como es un producto de funciones, pues derivo con respecto a mis variables que me piden. Para el caso de X, pues nada más derivo X, que es 1, y pongo todo lo que me sobra. Para el caso de Y, nada más derivo mi variable Y, que va a ser 2Y, y escribo todo lo que me sobra. Y para mi parcial Z, únicamente derivo el Z al cubo, que va a ser 3Z cuadrado. Y escribo todo lo demás. ¿Por qué escribo todo lo demás? Porque hay un producto de funciones, es por eso. ¿Sí? ¿Sí todos, chicos? Ahorita vamos a hacer Ahí ya se está ejemplo. derivando con respecto a 3 variables, ¿verdad? Ajá, porque aquí tengo X, Y y Z. Por eso. Ok, gracias. Y de hecho aquí me lo dice mi función. Hay que recordar que dentro del paréntesis siempre van las variables independientes. ¿Sí? Sí, Por profesora, gracias. nomenclatura. Bueno, también el día de hoy vamos a ver estas derivadas parciales de segundo orden o sucesivas. Y nada más es lo que vamos a... bueno, también vienen las derivadas implícitas, que igual yo creo que también las vamos a ver. ¿Por qué vemos todo esto? Porque todo es lo mismo, ¿no? Al final del día son derivadas. Y ahorita que hagamos ejemplos, ustedes van a hacer los ejemplos. Vamos a ver un ejemplo en donde ustedes pueden sacar las derivadas parciales y las derivadas de segundo orden y las derivadas implícitas. Ahorita van a ver que es una forma muy sencilla y es únicamente sacando las derivadas parciales. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, las derivadas parciales de segundo orden o sucesivas, porque también hay derivadas parciales de tercer orden, de cuarto orden. La única diferencia es que puedo tener de tercer orden o cuarto orden o el orden que ustedes quieran siempre y cuando exista la derivabilidad. Porque hay funciones que únicamente pueden tener derivadas sucesivas de tercer orden o cuarto máximo, ¿no? Y hay unas que nada más tienen de segundo orden, pero por lo general todas las derivadas, más bien no todas las funciones tienen derivadas parciales de segundo orden. Entonces, esto significa que a mi derivada parcial, es decir, a esta derivada parcial que yo ya obtuve, la voy a volver a derivar y esa va a ser una segunda derivada de segundo orden. Si yo la volviera a derivar, esa derivada de segundo orden ya sería una derivada de tercer orden. Y así me voy. Entonces, y seguimos con el mismo concepto de que si voy a derivar una derivada de segundo orden con respecto a X, por ejemplo, aquí con respecto a X, yo no tengo mi variable X, entonces mi derivada de segundo orden va a ser 0. ¿Sí todos? ¿Por qué? Porque no tengo mi variable X. Entonces, en este caso, para este caso, ya nada más voy a tener derivadas de segundo orden porque voy a tener una constante. Entonces, esos son las derivadas de segundo orden. Volver a derivar nuestra derivada parcial. Y esta es justo la nomenclatura.
Se parece mucho a las de allá arriba, la única diferencia es que ahora ponemos 2 veces la nomenclatura o ponemos estos al cuadrado. Esto al cuadrado o el superíndice 2 significa segundo orden. No significa que tenemos que elevar la función al cuadrado, porque es lo que hacen en los exámenes. Si esto tuviera un 3, aquí, derivada parcial de la función al cubo y parcial de x al cubo, significa que les piden una tercer derivada o una derivada de tercer orden. No significa que hay que elevar la función al cubo, que es lo que hacen. Significa que son segundas derivadas o derivadas sucesivas de segundo orden. Ahora bien, para obtener estas segundas derivadas, nosotros nada más las vamos a obtener cuando tengamos funciones con 2 variables independientes. ¿Por qué? Porque si sacamos las derivadas de segundo orden con 3 variables independientes, estas derivadas de segundo orden se transforman en 9 derivadas sucesivas. ¿Por qué? Porque es la combinación de cada una de las variables. Entonces, cuando tenemos derivadas de segundo orden para funciones de 2 variables, siempre vamos a obtener 4 derivadas parciales más. Entonces, ¿y cómo voy a obtener esas 4 derivadas parciales? Las primeras, que son las más sencillas, es cuando derivo mi misma variable con respecto a x, que aquí se los dicen, mi misma variable con respecto a y, pero las 2 últimas es, primero derivo, siempre se lee de derecha a izquierda, siempre derivo, mi primer derivada va a ser la derivada con respecto a y después la voy a derivar ese resultado con respecto a x, que va a ser mi tercer derivada sucesiva. Y la cuarta derivada sucesiva, primero derivo con respecto a x y ese resultado lo derivo con respecto a y. También estas 2 derivadas parciales en los exámenes se las pueden poner como comprobación de las derivadas sucesivas. ¿Por qué? Porque si estas derivadas no son iguales, estas dos si no son iguales, significa que las derivadas parciales que obtuve al inicio son incorrectas. Y esto lo podemos revisar por el teorema de Clairaut, en donde nos dice que las derivadas parciales de segundo orden cumplen con esta igualdad. Si esta igualdad no cumple, significa que mis derivadas parciales son incorrectas. Eso luego lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a hacer en el tablón. Entonces, estas son las del ejemplo anterior, si no mal recuerdo, x cúbica, o se parece. Espérame. No cambia. Cambia cambia este. Cambia este más bien. Entonces, saco mis primeras derivadas parciales, mi primera derivada parcial con respecto a x, y después de esta misma, la vuelvo a derivar otra vez con respecto a x, y esta va a ser mi segunda derivada. ¿Y Para así sacar sería el resultado? el resultado es la segunda derivada. Este es el resultado. ¿Por qué? Porque me están pidiendo una segunda derivada. Aquí me lo indica mi nomenclatura. Por eso es bien importante la nomenclatura. Saber leer esas nomenclaturas, porque después no saben ni qué les piden. Porque únicamente les ponen la nomenclatura. No les pongan, obtengan las siguientes derivadas de segundo orden, ¿no? Nada más les ponen, obtengan las siguientes derivadas. Y les ponen la parcial de x, la parcial de y, les pueden poner esta al cuadrado o al cubo, o les pueden poner esta nomenclatura, que ¿qué significa? También que son derivadas parciales de segundo orden. Entonces, ¿cuál será mi resultado?
pues mi segunda derivada. ¿Por qué? Porque es lo que me está. Ok, gracias. Luego, lo mismo hago para mi derivada con respecto a y. También me piden la de segundo orden. Entonces, primero hago una primer derivada ¿de quién? De mi función original, que es esta. Después de eso, saco mi segunda derivada de mi resultado de mi primer derivada. Y finalmente hago las otras dos de acuerdo al teorema de Clairaut, en donde, ¿qué me dice? Mi nomenclatura siempre se lee de derecha a izquierda. Entonces me dice, toma o deriva con respecto a y, que esa yo ya la había obtenido. Ahora esa, derívala con respecto a x, que va a ser tu segunda derivada. Entonces, ahora este resultado lo derivo con respecto a y entonces, perdón, con respecto a x, y entonces voy a tener 6x y cuadrada, y esta se vuelve constante, que es 0. En mi última derivada, ¿qué me dice? Primero deriva con respecto a x, que esa yo ya la había obtenido acá, 3x cuadrada más 2x. La derivas con respecto a y. Ahora esta la derivo con respecto a y, por lo tanto este es 0, y tengo como resultado 6xy cuadrada. Si se dan cuenta, estos resultados son exactamente los mismos. Y por lo tanto se cumple con el teorema de Clairaut. Hay veces que en los exámenes les ponen eso. Aplica el teorema de Clairaut para las siguientes derivadas. Entonces les piden las derivadas de segundo orden. Y cuando les piden o obtengan las derivadas de segundo orden, no solamente obtienen 2, tienen que obtener 4 derivadas de segundo orden. Eso también viene en los exámenes, que nada más les piden, obtengan las derivadas de segundo orden y nada más obtienen estas. Nada más obtienen estas 2. Y estas 2 no son únicas. Son 4 derivadas de segundo orden. Para que eso lo anoten ahora que pasen sus apuntes o ahorita que van haciendo anotaciones. Tener en cuenta eso, que si nos piden las derivadas de tercer orden, y si nada más dice derivadas de tercer orden, nuevamente obtengo 4, ¿no? Bueno, aquí viene otro ejemplo. Ese mejor vamos a hacer uno en el tablón para que ustedes lo vean. Y vamos a hacer otro, ese se queda en la presentación. Y vamos a ver por último las derivadas implícitas. Estas derivadas implícitas ay, perdón, es que mi gato. Estas derivadas implícitas a ustedes se las enseñaron en cálculo diferencial, cuando derivaban implícitamente la variable la variable dependiente, ¿no? Que era la variable y ponían y' y no sé qué tanto. Y al final del día tenían que usar álgebra para despejar esa y', y con eso obtenían la derivada implícita. La derivada implícita con respecto a y, ¿no? ¿Por qué es implícita? Porque están derivando esa variable dependiente. Entonces, aquí utilizando derivadas parciales es muy sencillo sacar esas derivadas implícitas. ¿Por qué? Porque únicamente es el cociente de 2 derivadas parciales. Entonces, si yo tengo una función de 2 variables independientes, como es el caso, esto sí se los puse porque sí viene en la publicación, únicamente voy a obtener una derivada implícita. Si la función es de 3 variables independientes, voy a obtener 2 derivadas implícitas. Y entonces, para obtener estos
estos cocientes, lo único que tenemos que sacar es la derivada parcial de mis variables independientes, en este caso la derivada parcial de X y la derivada parcial de Y. Y únicamente hago el cociente de derivadas. Muy importante, lo tengo que multiplicar por este signo negativo. Entonces, y con esto obtengo mis derivadas implícitas. Para el caso de una función con 3 variables independientes, hago exactamente lo mismo. Saco mi derivada parcial de X, saco mi derivada parcial de Y y saco mi derivada parcial de Z. Y mis cocientes va a ser, si la quiero con respecto a X, pues en la parte del numerador va a ser mi derivada parcial de X y en la parte del denominador, justo aquí me lo dice mi nomenclatura, va a ser la derivada parcial de Z. Aquí hay un error, aquí es Y, derivada de Y con respecto a X. Y finalmente mi segunda derivada implícita con respecto a Y, en la parte de arriba voy a poner mi derivada con respecto a Y en la parte de abajo voy a poner mi derivada con respecto a Z. Y de esa forma saco mis derivadas implícitas. Importante este signo negativo, porque justamente cuando ustedes hacían esas derivadas en cálculo diferencial, casi siempre les salía, si factorizaban, les salía un signo negativo o les salían negativas y entonces se factorizaba ese signo negativo. Entonces, por eso les digo que todos estos temas van de la mano. Si yo no sé sacar esas derivadas parciales, no voy a poder sacar derivadas de segundo orden, ni tampoco voy a poder sacar derivadas, ¿quiénes? Implícitas. ¿Sí todos? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a sacar de un mismo ejercicio las derivadas parciales, las derivadas de segundo orden y las derivadas implícitas. Eso lo voy a hacer en el tablón como otro ejercicio para que tengan otro ejercicio, más lo de esta presentación que se los voy a subir para que la puedan consultar para su próximo examen. Regresando más bien, ya que me toqué el tema de exámenes, entre esta semana y la siguiente ya les voy a empezar a subir sus calificaciones de sus exámenes parciales, para que antes de hacer su tercer examen parcial, ustedes ya tengan las calificaciones de sus 2 primeros parciales. Los he estado revisando de forma, ya algunos, no les ha ido mal. ¿Por qué les digo que para su tercer examen parcial ya tengan las 2 calificaciones anteriores? Porque para muchos es prácticamente ya tienen aprobada la materia, porque además les va a faltar un parcial, y en caso de que lo reprueben ese parcial, pues lo pasan en el final, y que por lo general todos pasan en ese primer final, esas primeras partes, o esas partes que hacen de los parciales. Y para los que no me han aprobado ningún examen parcial, están muy a tiempo de preparar ese examen final, ¿sí? Entonces, les sirve. No, más bien que les sirve. Bueno, sí les sirve para saber sus errores y 2, les sirve para preparar ese examen final. Porque un examen final de integral sí es necesario que se prepare 2 semanas antes. ¿Por qué? Porque es mucha información nueva. Entonces, sí es importante que vayan preparando ese examen. Otra cosa, muchos de ustedes saben qué hicieron en esos exámenes parciales. Entonces, muchos de ustedes ya saben si reprueban o no pasan. Algunos no saben si sacaron 10
o 6, ¿no? Pero muchos ya saben que no van a aprobar el examen. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nada más resolvieron 2 ejercicios, o lo poco que resolvieron tienen duda, y entonces, por lo general, no aprueban los exámenes. Entonces, no esperen a que les mande la calificación para ir, para ir estudiando para ese examen final o alguna parte de esos exámenes finales. ¿Sí todo, chicos? Sí, profesora. Bueno. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de clase en el pizarrón. Vamos a poner una función. Vamos a iniciar de simple a complejo. ¿Por qué? Porque es importante que entiendan el concepto. Entendiendo el concepto, a ustedes fácilmente van a poder derivar o van a poder sacar esas derivadas parciales de cualquier función. Entonces, vamos a poner por ejemplo, esta función. Sigo teniendo una función polinomial de cuarto orden. ¿Por qué de cuarto orden? Porque mi mayor exponente es 4. Y entonces, ¿cuántas variables independientes tengo? 2. 2. ¿Cómo las ubico? Ya sea en mi función o ya sea aquí en esta parte de mi nomenclatura. Entonces, si tengo 2 variables independientes, por lo tanto voy a tener 2 derivadas parciales. ¿Por quién? Por cada variable independiente. Entonces, eso es importante que sepan, porque luego dicen, es que no sé cuántas tengo que sacar. Entonces, mi primera derivada parcial la voy a obtener con respecto a X. ¿Cómo les va a quedar? ¿Qué significa que la Y es constante y únicamente voy a derivar a las X? Entonces, aquí derivo a la X. Quedaría como 5y ahí, ¿no? Aquí es como la derivada de X es 1 por 5, 5 por Y, pues 5Y. Luego, mi segundo término, la derivada de X cuarta, ¿quién es? 4x cúbica. 4X cúbica, que multiplica ¿a quién? A mi Y, ¿por qué? Porque es una constante. Y mi tercer término no tiene X, por lo tanto es una constante y la derivada de las constantes es ¿cuánto? 0. 0. Entonces no lo pongo. Ahora voy a sacar mi derivada parcial con respecto a Y. ¿Cómo les va a quedar? Quedaría como 5x. 5X menos X cuarta. X cuarta. Luego, ¿ya terminé? Queda como menos 3y cuadrada al final. Menos. Espérenme. Yo no quiero pintar y esta cosa. Menos 3 Y cuadrada. ¿Sí?
Entonces, estas son mis derivadas parciales. Ahora voy a sacar las derivadas parciales de segundo orden. Como son de segundo orden, tengo que poner mi nomenclatura con un 2. Y primero voy a sacar mi derivada parcial con respecto a x de segundo orden. ¿A quién voy a derivar? A mi derivada parcial de x, pero ahora con respecto a x. Entonces, este se vuelve una constante que va a ser 0. Y entonces voy a tener ¿menos quién? 3 por 4, 12. X cuadrada. Y. Ahora ¿De voy a dónde sacó sacar esa profesora? de mi primer derivada parcial. Esa la vuelvo a derivar. Aquí me lo dice. ¿De dónde voy a sacar mi segunda derivada de mi función con respecto a y? Pues de mi derivada que ya saqué con respecto a y. Pero ahora este resultado lo vuelvo a derivar con respecto a y. 5x es una constante, x cuarta es una constante, y entonces Quedaría voy a menos tener 6y. únicamente menos 6y. Ahora voy a sacar mi derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x. Gato, por favor, me cierras. Entonces, profesora, ahí sería primero y y después x. Primero, acuérdense, de derecha a izquierda, lo repetí como 3 veces hace rato. Derecha, saco mi derivada parcial de x, que ya la tengo, es esta. Y segunda, esta es mi primer derivada. Y esta es mi segunda derivada. Entonces, esta primer derivada, ahora la voy a derivar con respecto a y. Entonces, ¿qué voy a tener? 5 menos 4x al cubo. ¿Todos o no? ¿Puedo volver a explicar ese paso, por favor? Es que se me trabó un poco. Derivo con respecto a y. ¿Quién? ¿A quién? A mi derivada parcial con respecto a x. Entonces, ¿a Ok. quién voy a derivar? A y. La derivada de 5y es ¿quién? 5 5. Y la derivada de menos 4x al cubo y. menos 4x al cubo. Exacto. ¿Qué fue lo que escribí? Y me falta una última, que ahora es la derivada de parcial de x por la derivada de y. ¿Y qué me dice mi nomenclatura? Primero deriva y, que ya la tengo, y ahora esa derívala con respecto a x. Entonces ahora derivo esto con respecto a x. Entonces voy a tener 5 menos 4x al cubo. Esta ya no la derivo porque no tiene x y por lo tanto es un 0. Si se dan cuenta, estas son iguales. Significa que mis derivadas que saqué al inicio son correctas. ¿Sí? Ahora, voy a sacar mis derivadas implícitas. Como tengo nada más 2 variables, significa que solo tengo una derivada implícita. ¿Que cuál va a ser esa derivada implícita? La derivada de y entre la derivada de x. Entonces, lo único que tengo que hacer es ¿quién? Dividir. Cinco, 5x. No, pero creo que se ponía cruzado, ¿no? Primero pongo la de y.
5y menos 4x al cubo y entre 5x menos x a la cuarta menos 3y cuadrada. Importante su signo, ¿quién? Negativo. Este negativo puede ser en medio, puede ser arriba, puede ser abajo, como ustedes quieran. Si lo ponen arriba o abajo, es importante poner ¿cómo se dice? Unos paréntesis. Entonces, con esto, yo ya obtuve ¿quiénes? Mis derivadas de segundo orden, mis derivadas parciales y mi derivada implícita. ¿Sí? ¿Sí, chicos, o no? Sí, profesora. Vamos a hacer otro y le vamos a que nuestra función sea más compleja. Profesora, una duda. Dime. En estas que dice que primero X, bueno, en la de primero X y después Y, es que no entiendo cómo hizo el paso, o sea, ¿Pero qué parte no entiendo? ¿qué se hizo? Pero, no sé si alguno de tus compañeros sí te entiende. Y ahora sí que. ¿En qué parte dice que no le entendió? Es que no le entiendo. Dice que no. En las que hay dos, ¿En estas? sí, En estas. sí. Pero por eso, ¿qué parte no entiendes? O sea, en esa, ¿qué se hizo primero? O sea, se tomó la que habíamos hecho de X, ¿no? La parcial de X. ¿Qué es esta? Ajá, se tomó. Ajá. Y después, Ahora, y ahora lo que hicimos esta. y después con Y, ya la entendí. Ah, pues sí, pues es que. Es que, o sea, es como si tomáramos la principal, No, es como si tomaras tu derivada parcial de X, que aquí te lo dice, ajá, que ya la tenemos. que ya la tienes, Ujú, y esa que ya tienes únicamente la derivas con respecto a Y. después, Ahora, si no observas este paso, simplemente de tu función original derivas X y después lo que te sale derivas Y. Pero digo, ¿para qué lo vuelves a derivar si ya lo habías hecho? sí, sí. ¿Ya quedó? ¿No quedó? Sí. Esto es importante. Haciendo mucho, porque si no, no quieren hacer. Profesora, no la escucho. Les digo que esto únicamente lo pueden dominar haciendo muchos ejercicios. Si no, les van a poner una derivada, perdón, una función compleja y ya no saben. ¿Por qué? Porque nunca entendieron el concepto. Por ejemplo, vamos a hacer z igual a logaritmo x cuadrada y cuadrada. Entre
X cuadrada más Y cuadrada, todo elevado al cuadrado, más 5. Vamos a poner una sencilla. Así. Quiero todas mis derivadas parciales, mis derivadas de segundo orden y mi derivada implícita. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Pues primero podemos derivar con respecto a X, ¿no? ¿Cuántas derivadas parciales voy a tener? 2. 2. Aquí importante, ¿ya vieron el argumento del logaritmo natural? Tengo un cociente de funciones y aparte está elevado al cuadrado. Si yo lo hiciera de forma normal, harían un montón de álgebra. ¿Qué tendrían que hacer? Algo que vieron en cálculo diferencial. Usar propiedades de algoritmos. ¿De algoritmos? De logaritmos. No, Perdón. yo dije, y órale, ahorita lo vamos a, ¿cómo se dice? A programar, ¿no? ¿Qué propiedades? ¿Cómo me quedaría? Como una resta. Por eso, ¿cómo me queda? ¿Quién me la dicta? Logaritmo. No sé. ¿Qué le hago al 2? ¿O al cuadrado? Lo multiplica por el logaritmo. Por propiedad baja 2 veces el logaritmo natural ¿de quién? Ahora sí lo que dijo el compañero, la resta de X cuadrada, Y cuadrada, menos ¿quién? X cuadrada. Logaritmo natural, no se les olvide, de X cuadrada más Y cuadrada. Cierro paréntesis. ¿Por qué cierro paréntesis? Porque este 2 afecta a estos dos logaritmos. Y ahora sí, más 5XY. Que ya no se puede simplificar. De esta forma, es más sencillo sacar esas derivadas parciales, porque si yo las saco así, con el argumento como lo tenía, pues me iba a tardar más en sacar el cociente de una función y después regla de la cadena, etcétera, etcétera. Y estaríamos media hora sacando una primer derivada. Entonces, saco mi derivada con respecto a X. ¿Quién va a ser? 2, que va a ser 1 entre quién. Es la derivada de un logaritmo. 1 entre X cuadrada y Y cuadrada. 1 entre el argumento por la derivada Por del la derivada del argumento. argumento con respecto a quién. Con respecto a X. Entonces, ¿cuál es la derivada de X 2X. cuadrada y cuadrada? Por 2X. Luego, menos otra vez el 2, que es este 2 que multiplica por 1 entre el argumento de quién. Ahora, ¿quién es mi argumento? X cuadrada más Y cuadrada. ¿Por quién? 2X. Por 2X. Ay, no puede ser. Y luego, ¿más quién? 5Y. 5. Ay, parece U. Entonces, simplificando, aquí tengo 2 por 2, 4, esta X con una X de aquí, les digo adiós.
2. ¿Y entonces qué va a tener? 4 entre X. x y cuadrada. Y cuadrada. Importante simplificar. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar para mis, ¿quién? Mis derivadas de segundo orden. 2 por 2, aquí voy a tener 2x entre ¿No x sería 4? cuadrada más y cuadrada. ¿No Aquí sería lo puedo 4, simplificar. profesora? Ay, sí, perdón. 4 x cuadrada más y cuadrada más 5y. Ahora voy a sacar mi derivada parcial con respecto a y. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 2 por 1 entre el argumento, que es x cuadrada, y cuadrada, o la derivada del argumento, pero ahora con respecto a y, que van a ser ¿cuántos? 2y. 2. Y aquí me equivoqué, ¿no? Aquí es 2x y cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí todos o no? Ahí me equivoqué. Sí. Nadie me dijo nada. Queda como la derivada como 2x y cuadrada entonces. Pues sí, pues estoy multiplicando, ¿no? Porque es como si nada más derivo la x 2x y por y cuadrada. Aquí me faltó y cuadrada. Y entonces aquí va a ser 4. Sería 4 sobre x nada más. Ah, fíjense, sería 4y cuadrada. Y esta le digo adiós, ¿no? Así es. ¿Ya vieron, chicos, o no? Sí, profesora. Este ya no va y este ya no va. Ahora sí. Después, entonces, ¿en dónde me quedé? 2y cuadrada. Luego, menos 2 entre 1 entre x cuadrada y cuadrada por 2y. Si así está bien, porque este es 0 más 5x. Entonces, simplificando, las x les digo adiós. A las y le digo adiós a una. Y entonces voy a tener, aquí lo voy a poner a ver si cabe, 4 entre y. ¿Sí todos? Sí. Menos, me faltó más, ¿no? Sí. Menos 4y entre x cuadrada y cuadrada más También le faltó el más ahí, profesora. En la parte de abajo. Es x. x cuadrada más y cuadrada. Ah, sí, tienes razón. Acá, ¿no? Ahí está. ¿Sí todos? Sí. Ahora vamos a sacar las de segundo orden. Aquí le voy a poner parcial de cuadrada de z entre parcial de x al cuadrado. Entonces, ¿cuáles voy a derivar? Esta sí, porque tiene x. ¿Cómo les quedaría? Menos 4 x al cuadrado. ¿Sí todos o no? Sí. Esta x sube como x a la menos 1. S menos 1 baja, por eso tengo el negativo. Al menos 1 no le sumo, perdón, le resto otro menos 1, porque recuerden que estamos en derivadas. Les voy a tener x a la menos 2, ese x a la menos 2, lo bajo como x cuadrada. ¿Sí todos o no?
menos. Aquí tengo un cociente de funciones. ¿Cuál es la derivada de un cociente de funciones? ¿Quién se la sabe la fórmula? Es la de abajo Al cuadrado. al cuadrado, ¿a poco? ¿No es la de abajo por la derivada de arriba? Ajá, por la derivada del de arriba. Pero con respecto a x, ¿no? Ujú. Que va a ser menos 4. ¿Sí todos o no? Sí. Menos quién. Sería menos 8x. Menos. ¿Dónde sería menos 8x? Es la de abajo por la derivada de arriba menos la menos de 4. arriba, ¿no? ¿Por qué es menos 4, profesora? ¿Cuál es la derivada de menos 4x? Pero solo sería 4, ¿no? Porque el menos ya lo estamos poniendo antes, ¿o no? Ah, sí. Sí. Sí, más. Porque este menos, ya lo estoy poniendo aquí, este menos. ¿Sí todos? Es como si esto lo tuviera así. Como con paréntesis, ¿no? ¿Sí todos o no? Sí, es la de Sí. abajo por la de arriba menos la derivada de arriba, ¿verdad? Menos la de arriba. Pues ustedes son los que ya llevaron cálculo diferencial. Les dice menos la de arriba por la derivada de abajo. ¿Qué cuánto es? Ah, por eso me decía la compañera que era ¿qué? 8x, ¿no? Sí. X cuadrada, ¿será? Entre lo que decía la otra compañera. ¿Entre quién? Entre la de abajo al cuadrado, ¿no? Denominador al cuadrado. Ujú. Bueno, no sé si era lo que me quería decir. Y cuadrado. Sí, era eso. Ah, y todo esto al cuadrado. Entonces, simplificando, aquí este 4 lo puedo multiplicar como 4, a ver, me quedaría como, ¿qué le voy a poner? Ahí hubiera utilizado otra hoja, ¿verdad? Bueno, la otra la hago en otra hoja. Aquí me va a quedar 4y cuadrada más 4y cuadrada menos 8x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Entonces, simplificando, si puedo, ¿no? Voy a tener menos 4x cuadrada más 4y cuadrada. ¿Todos o no? ¿O ya me equivoqué? Va bien, va bien. Más y cuadrada al cuadrado. Y puedo seguir simplificando, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Factorizo un 4 menos. A ver, ¿cómo me sirve? ¿Como menos o más? Sería con más, ¿no? Menos 4, entonces, no, sería con... Es que quería quitar este 4. Ah, pero no me sirve. Porque si quería factorizar este, y quería eliminar aquí. Pero si pongo menos, esto se va a convertir en menos. Tendría que multiplicar todo por menos. No, ya se lo dejamos.
Pero el menos es en general, ¿no? Para toda la fracción. O sea, el menos estaría como quien dice afuera. Si Este puedo menos, factorizar un 4, ¿no? a ver, O sea, el menos aplicaría para el 4x cuadrada y para el 4y cuadrada, porque está fuera del paréntesis en la primera. este, ¿no? Ajá. Aquí. A ver, entonces, a ver, espérenme. Dejen reescribirla. Entonces voy a tener, Entonces quedaría como más, ¿no? espérenme, parcial cuadrada de, lo voy a escribir como parcial de x cuadrada. Espérenme, para ver eso justo. En la primera teníamos menos ¿qué? Menos 4 sobre x cuadrado. Ajá. Menos 4 sobre x cuadrado. Y luego teníamos un menos. Que este menos afecta a lo que ya había puesto acá. A esto, ¿no? Entonces voy a tener menos 4x más 4y cuadrada. ¿Sí todos o no? Sí. Menos 4x cuadrada, ¿verdad? Pues ahí ya no sería menos 4x cuadrada, ¿no? Sería nada más 4x cuadrada. Sí, el menos ya está No. fuera. X cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sí todos o no? Menos 4x cuadrada más 4y cuadrada. Ok. Ahora, este menos es de toda mi, ¿cómo se dice? De mi original, ¿no? Pero este menos afecta a este y afecta a Es que el este. primero no es menos, o sea, el 4x cuadrada ya sería positivo. Ok. Es que no, porque está el menos 8x Porque es cuadrada y el menos 4x. 8x cuadrada. Le Sí, sí está quité restando. 4x cuadrada, por eso sale menos 4x cuadrada. ¿Estoy bien? ¿Sí o no? Sí, profesor. Es que simplifiqué. Entonces, este menos afecta a todo lo de arriba, no únicamente al primer término. Porque es como si estuviera multiplicando por un menos 1 este binomio. Entonces es menos, menos 4x cuadrada. Menos con menos. Más 4x cuadrada. Menos 4y cuadrada. No quiere. 4y cuadrada. Ahora sí todo entre x cuadrada. Ya sí lo vamos a dejar. Más y cuadrada al cuadrado. ¿Y por qué así lo vamos a dejar? Porque no ocupamos este segundo resultado para una tercera derivación. Si tuviera que sacar la tercera derivada, ahora tengo que derivar esto con respecto a x. Entonces, hace una cosotota, ¿no? Ahora vamos a sacar la segunda parcial de z, pero ahora con respecto a... ¿Respecto a quién? Allí, Aquí. Entonces, ¿cómo les va a quedar? menos 4 sobre y cuadrado. ¿Me lo pueden dictar la primera? ¿La primera derivada? Ah, es 4 sobre y. Espérame. No quiere. Receptora. 4 entre y. Ajá. Menos 4y entre x cuadrada más y cuadrada. 4y entre x cuadrada más y cuadrada. Ajá. Más 5x. Más 5x.
Aquí está, ¿no? Ok. Entonces, ahora está la derivo. ¿Cómo me va a quedar? Ya menos 4 sobre y. Ajá, menos 4y cuadrada. Ay, ahora no quiere. Quiere. Menos. Ay, no, menos 4y cuadrada. Menos, y abro mi paréntesis, ¿no? La de abajo. Por la derivada de arriba con respecto a y, que es 4. Menos, ¿quién? ¿Qué falta un cuadrado? La de abajo por la derivada de arriba. Menos la de arriba, que es 4y. Por la derivada de abajo con respecto a y, que es 2y. Entre lo de abajo al cuadrado, ¿no? Simplificando, voy a tener, aquí voy a tener 4x cuadrada, 4y cuadrada, menos 4y cuadrada, menos 8, ¿no? Y 8y menos 8y cuadrada. cuadrada. Entonces voy a tener como el otro, ¿no? Muy parecido. ¿Ya se dieron cuenta? Que lo único que cambia es en las y's. Voy a tener, aquí ya voy a poner el 4x cuadrada Y cuadrada, más, maestra. así es cierto, y cuadrado. Más paréntesis. Ah, no, ya sin paréntesis. Más 4y, ¿no? 4. Ajá, sería 4y cuadrada menos 4x cuadrada. Cuadrada menos 4x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, ¿no? ¿Sí todos o no? Sí. Aquí lo que dice este 4 multiplica este 4 por 2 son 8y cuadrada, pero como tengo este 4y, pues voy a tener el menos 4y cuadrada, que con este menos que tengo aquí se vuelve más, y el otro 4x cuadrada que era positivo se vuelve negativo, ¿sí? Entre x cuadrada más y cuadrada. Este es la resultado de la parcial de segundo orden al cuadrado con respecto a y. Ahora vamos a sacar la parcial de segundo orden de la parcial de x y de la parcial de y. ¿Qué significa mi nomenclatura? Primero saco la derivada parcial de mi función original, que aquí ya la tengo, que fue la que me dictaron. Y esta la derivo ahora con respecto a x. Entonces, esta es una constante que va a ser 0. Luego aquí voy a tener, voy a derivar pero con respecto a x, y entonces voy a tener, ya habíamos quedado que era la de abajo, x cuadrada más y cuadrada, por la derivada. Fíjense, se va a hacer 0. La de abajo por la derivada de arriba, ¿no? Pero con respecto a x, por 0. ¿Sí o no? Sí. Menos la de arriba, 4y,
por la derivada de abajo, pero con respecto a x, ¿qué va a ser quién? 2x. 2x más 5. ¿Y todos? Por este, que es con respecto a x. Entonces, mi resultado final, pues todo esto es un gran 0. Y aquí voy a tener menos 4 por 2, 8xy más 5. Ahora voy a sacar la derivada parcial. La de... chivo. Voy a sacar... ¿No quiere? Voy a sacar la derivada parcial. Ahora al revés. Primero saco con respecto a x y después la derivo con respecto a y. Pero mi derivada parcial con respecto a x, ¿quién me la puede dictar? ¿Qué voy a poner? Sería x cuadrada más y Espérame. cuadrada. Espérame. Oh. Con respecto a x. Va a ser 4 entre x, ¿no? Oiga, maestro, pero que no en la, cuando sacamos la de, bueno, la que acabamos de sacar ahorita, la que dio como resultado menos 8 por xy más 5, no, no se divide también entre x cuadrada más y cuadrada al Sí, cuadrado. cierto. Sí. Sí, ahorita la corrijo. 4x menos ¿quién? Menos 4x sobre x cuadrada más y cuadrada. Eso. Menos 4x, ¿verdad? Sí. Menos 4x entre x cuadrada más y, ¿no? Más y cuadrada más 5y. Y a esta me falta dividirlo entre x cuadrada más con, ¿cómo se llama? Con tu maestra. El que dice online. Ya, Ma- silencio. Maestra, Sí, sí, dime. y creo que sería, en vez de menos 8xy, creo que sería positivo 8xy, porque multiplicamos por ese signo negativo, ahí donde tiene el lápiz, A y ver, luego, aquí, a ver, ajá, espérame, a ver. Porque Sí, este es es como si lo positivo. tomara así, ¿no? ajá, exactamente, sí. Entonces, este menos, con este menos de acá, estoy totalmente de acuerdo, se vuelve positivo. Ujú, ¿Y todos sí, los maestra. demás, Sería chicos? 8xy menos 5. No, ¿Por ahí qué? ya porque el 5 ya está No, el fuera 5 de... es aparte. Sí, Ujú. sí, ya vi. Entonces, ahora vamos a sacar la segunda derivada. La otra que me falta. Ya tengo mi derivada parcial de x, que es la que me acaban de dictar.
Y ahora eso lo voy a derivar con respecto a y. O sea, esta con respecto a y. Entonces hago lo mismo. Este se hace un 0. Y ahora voy a derivar esta. Entonces quedamos que era la de abajo. Voy a poner ese menos que ya teníamos ahí. La de abajo, que es x cuadrada más y cuadrada. Por la derivada de arriba con respecto a y, que es 0. ¿Sí todos? Menos la de arriba, que es 4x. Por la derivada de abajo, ¿no? Pero con respecto a y. Este es 0, y entonces aquí tengo 2y, ¿no? Entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Ya termino. Más la derivada de este elemento con respecto a y, que es 5. Entonces, mi resultado final, ¿quién va a ser? Esto es 0. Eso es lo que decía el compañero, menos con menos es más. Y voy a tener 8xy entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado más 5. ¿Y son quiénes? Iguales. ¿Todos? ¿Chicos? ¿Siempre van a ser iguales, maestra? Siempre van a ser iguales. Si no son iguales, significa que hice mal estas derivadas. Siempre Ya. son iguales. Siempre, siempre, siempre. Y únicamente nos faltan las derivadas parciales. Digo, parciales, las derivadas implícitas. ¿Que cuáles son las que tengo que sacar? La derivada de y entre la derivada de x. Y únicamente tengo que poner mis derivadas parciales con un signo negativo. Primero pongo mi derivada parcial. Aquí les voy a poner la fórmula, que es la derivada parcial de z entre la derivada con respecto a x. Ay, entre. Ahorita me las dictan, ¿no? Sí, profesor. Entre la parcial de y. Si se dan cuenta, para sacarlas, siempre van así cruzadas. La de y va abajo y la de x va arriba. Entonces, esto es igual a menos. A ver, díctenme la de x. Sería 4 sobre x Ujú. menos 4x entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Es qué? Menos 4x, ¿verdad? 4x entre x cuadrada más y cuadrada. Más 5y. Y todo esto entre 4y menos 4y. ¿Sí, verdad? Sí. O sea, todo esto va así. Y aquí mi signo menos de mi fórmula, ¿no? ¿Sí todos o no todos? Sí. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos, podemos hacer la fracción. Al momento de hacer el sándwich, se van a ir estos denominadores y se simplifica más, ¿no? Si todos o no todos, Sí, profesora. pero así la dejamos.
Aquí lo importante es que sepan el concepto, ¿no? El concepto que es el cociente de las derivadas parciales. Y ya terminamos. ¿Dudas, chicos? Hicimos más álgebra que derivadas. ¿Alguna duda? No. Bueno, ya son 12:44. Yo creo que ya no les da tiempo de hacer un ejercicio de clase. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y la siguiente clase, ¿qué vamos a ver? Yo creo que vamos a ver derivada direccional, gradiente y nada más. Derivada direccional y gradiente. Y... Ajá. Y yo creo que ese día hacen un ejercicio de clase de todo esto que estamos viendo. O al final les voy a dejar un ejercicio de clase con una sola función y de todo eso sacar estas tres que vimos, más lo que veamos la clase que viene, que es derivada direccional y gradiente, y todo es en función de las derivadas parciales. ¿Sí? Sí, Sí, ahorita va a subir esta presentación, maestra. ¿Cuál? La presentación, sí. Esto Ajá. espero que lo hayan copiado, lo que hicimos en el tablón. Digo, aquí en Sí, el pizarrón. sí, decía la presentación. Sí, la presentación ahorita se la subo. ¿Sí? Sí, Bueno, maestra, gracias. entonces nos vemos la siguiente clase. bye, profesor. Gracias, maestra, buen día. Bye. Para los que se quedaron, ya les subí la información. Nos vemos.